ateo, el intelecto, y se apoderó de todas las instituciones. Poco a poco, no fue arrepiente, pero todo como el pecado, es pecado, un cachito por cachito, despacito, y se completa todo. Y muchos de ellos estaban bien entregados al Señor al principio. La educación estaba sujeta a las escrituras, pero con su tiempo la Biblia fue hecha a un lado, la teología que enseña la Biblia. Y entonces el hombre se enalteció en sí mismo, creyendo que es más que Dios y que sabe más que la palabra de Dios. Y no hay ningún conflicto entre la palabra y las leyes naturales, la ciencia, que es ciencia, no un hipótesis, pero algo real. No hay conflicto, pero se complementa. Entonces, quiero empezar viendo la explicación de lo que es doctrina. La doctrina se define en la Biblia por dos palabras, por la mayoría, son dos palabras que se usan. Y son usadas en el Nuevo Testamento y se traducen las dos, doctrina. La primera palabra es usada 21 veces. Esta palabra significa instrucción o enseñanza. Es bien sencillo. Es usada 2 veces en el Evangelio de Mateo y de Marco, 2 veces en Romanos, 1 vez en Efesios, 8 veces en la primera epístola de Timoteo, 3 veces en segunda de Timoteo y 4 veces en la epístola de Tito. Ahora, de las 21 veces que aparece esta palabra, 15 aparece en las epístolas de los pastores o pastoriales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Esas tres se enfocan en cómo comportarnos y cómo conducir la iglesia de Dios, donde la familia de Dios, los hijos, la hija de Dios pertenecen, para que podamos saber lo que es el deseo, la voluntad de nuestro Padre en los cielos. La segunda palabra se refiere a doctrina, es usada 31 veces y significa el acto de enseñar o el contenido de lo que es enseñado. Esa es usada para el asombro de la gente sobre las enseñanzas de Jesús en Mateo 7:28 y 22:33. Si se han dado cuenta, cuando Cristo enseñaba, Él nunca decía, el rabí tal y tal dijo esto. Él siempre dijo, ustedes han oído, pero yo os digo. Autoridad suprema. Era Dios en carne. Absolutamente sin ninguna necesidad de ninguna autoridad sobre él para respaldarle. Esa es usada para la doctrina de los apóstoles en los Hechos, el capítulo 2, versículo 42, en cual ellos permanecieron en ella continuamente. Ahora, hoy en día tenemos un raro cristianismo que está surgiendo, el cual la gente se llama cristiana, pero están definiendo un cristiano, el cristianismo y la iglesia cristiana diferente de lo que la Biblia dice y indica. Es la iglesia emergente. Todos que son emergentes no creen lo mismo, pero tienen ciertas características que tienen en común. Y toman libertad sobre su vida más de lo que la palabra da. Muchos de ellos, en vez de enseñar la palabra, ellos dicen que no se puede entender nada objetivo de la palabra de Dios. Dios mío, si no puedo aprender algo objetivo, ¿por qué me manda Dios de estudiar, de examinar, de juzgar?
Tengo que pensarlo, tengo que estudiarlo, tengo que entenderlo. La Biblia no es subjetiva, es objetiva. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de este árbol. Eso no es subjetivo, es bien claro. La doctrina está siempre basada en lo que se encuentra en las Escrituras. Y es enseñada debido al hecho de que es la verdad revelada por Dios en cualquier tema, sea acerca de Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, el pecador, pecado, ángeles, lo que sea. Algo revelado que Dios ha mostrado claramente, que si Él no lo hubiera revelado, no había ninguna forma por cual podíamos estar cierto de Él. Solo sería una opinión. Entonces nosotros conocemos y reconocemos que Dios fue hecho hombre, porque Dios lo reveló. Que Dios nos ama, porque Dios lo reveló. Que Dios es justo, porque Dios lo ha revelado en muchas formas. Entonces, la revelación de Dios es su palabra, por eso se llama la Santa Biblia. Podemos tener toda confianza sobre ella, sin tener duda. Se debe distinguir la doctrina de dogma. Una dogma es una declaración del hombre sobre una verdad establecida, sea de credo o creencia o una verdad religiosa. Pero la doctrina es revelación divina. Un ejemplo en contraste es el dogma. Casi quizás ustedes, yo era católico, yo nací en la capital de México y fui católico. Toda mi familia, mis abuelos del lado de mi madre de España, Galicia, mi papá de México, mi abuelo del lado de mi papá era alemán, ahí me tienen todo mezclado, pero católico. Y uno de los dogmas de la Iglesia Católica es que Pedro fue el primer papa. Otra vez, la Biblia me dice que Pedro era hombre como cualquier otro. Cuando fue a la casa de Cornelio y Cornelio se arrodilló a él, le dijo, ponte de pie, soy hombre como cualquier otro. No solo eso, pero la Iglesia Católica en principios no empezó hasta el año 312 bajo Constantino. Si Pedro fue el primer papa, entonces él tenía que tener tan siquiera a lo menos 350 años. Piénsenlo. Entonces, una dogma es una creencia o credo religioso o de filosofía o lo que sea, que el hombre dice pero no tiene ninguna verdad sobre él o respaldo. Es erróneo. La doctrina es la revelación de Dios que podemos tener toda la confianza porque Dios lo ha revelado y Dios no puede mentir. Muy importante. Entonces la doctrina es la instrucción y las enseñanzas de Dios reveladas al hombre acerca de la verdad de Dios y del hombre conforme a las Escrituras. 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué necesitamos la doctrina? Mucha gente dice. ¿Por qué no simplemente nos amamos y estamos de acuerdo y no nos juzgamos uno al otro y nada más dejar cosas pasar? Porque sin doctrina, ese amor se corrupte bien rápido. La naturaleza que tenemos como hijos y hijas de nuestros padres es una naturaleza pecaminosa. La oscuridad nos atrae. La ley nos dice, no haga esto. Cuando yo oigo una ley que me dice, no hagas esto,
Mi naturaleza dice, ¿cómo que no? ¿Han visto un letrero dice pintura fresca, no la toque? ¿Qué hace usted? La toca. Deben poner ahí, por favor, tocar la pintura, está bien fresca. Nadie la toca. Somos rebeldes. La ley me dice que soy rebelde, desobediente. La ley me acusa, la ley me condena. Entonces, yo no puedo simplemente decir dentro de la iglesia, bueno, hay que nada más amarnos unos a otros y no hacer ningún problema acerca de la doctrina. No, no, no. La doctrina me pone, me pone mis pies, me dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es de Dios y lo que es del hombre, lo que es subjetivo y lo que es objetivo. Entonces, por la primera vez en mi vida puedo medir, puedo juzgar, puedo hacer decisiones ciertas por la revelación de Dios. Entonces, uno de los temas de hoy en la iglesia es hay que amar uno a otro sin pelear sobre doctrina. No, la doctrina es muy, muy importante, porque Dios la ha revelado. Por ejemplo, la Biblia nos enseña el lavamiento de los pies. Cristo lo hizo a los apóstoles. ¿Podemos hacerlo? Claro. ¿Es doctrina absoluta que se tiene que hacer? No. La doctrina de hablar en lenguas son uno de los muchos dones. Algunas iglesias dicen que el cristiano tiene que hablar en lenguas o no está bautizado en el Espíritu Santo. Y hacen una asociación que el bautismo y la lengua es una. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el bautismo es para el poder de ser testimonio de Cristo, Hechos 1:8. Y el don de lenguas es un don que Dios me da a mí, no a todos. No todos tenemos el don de lenguas, nos dice Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14. Y ese don edifica solo a mi persona, a nadie más. Solo si Dios deja que sea interpretado, entonces sirve como una profecía para edificar y exhortar al hombre. Entonces, tengo que examinar lo que la palabra dice acerca de las lenguas y lo que denominaciones e iglesias enseñan. No porque yo me creo más intelectual de ellos, mejor de ellos, pero tengo que esculcar, estudiar, examinar lo que la palabra dice, porque quiero estar tan cerca a lo que es verdad de Dios para no desviarme y para no hacer tropiezo a otros. Y por eso Cristo nos manda que debemos de estudiar las Escrituras. Hay otra doctrina que gente cree que el cristiano tiene que ser bautizado en agua para ser salvo. Y lo aceptan. La Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios por fe. Efesios 2, 8 y 9. Ahora, el bautismo de agua es bíblico. Creo en él. Lo practico, pero no completa mi salvación. Colosenses 2, 9 y 10 me dice que soy completo en Cristo Jesús. Lo afirmó con sangre en la cruz. Si yo pongo el bautismo o dones o cualquier otra cosa después de las palabras de la cruz, estoy poniendo Cristo más algo. Entonces, el bautismo en agua, me dice 1 de Pedro 3, 19 al 21, que es un testimonio a mi conciencia, pero agua limpia nada de pecado. Es un testimonio. Soy renacido por fe, por la palabra de Dios, estoy en acuerdo con Dios, que yo soy pecador, me arrepiento, pido perdón, me hace criatura nueva. Ahora,
soy renacido de nuevo, soy hijo de Dios. Ahora voy a ser bautizado en agua para declarar públicamente lo que ya ha ocurrido en mi corazón. Cuando me ponen bajo agua y me sacan, no de veras soy salvo ahora, ya estaba salvo. Es mi testimonio público. Ahora, hoy en día nos bautizamos, todos aplauden. En el día de Pablo y de Cristo, y no tanto de Cristo, pero de Pablo. Cuando bautizaban a cristianos, estaban marcados para persecución. Nadie aplaudía. Llevaba mucho valor para ser bautizado. Hemos enseñado a algunos que salen de Irán. Fuimos a Turquía para estar allí por una semana discipulando a algunos que han aceptado a Cristo y de ahí regresan a Irán. Y ellos, cuando ellos se bautizan, es equivalente a los días de Pablo. Su vida está en riesgo. Muchos van a la cárcel, muchos de ellos son matados. Una práctica completa diferente de nosotros. Ahora, el bautismo es legítimo, pero no como es enseñado por muchas iglesias. Entonces tengo que estudiar qué es lo que dice la palabra acerca de esa doctrina. Muy importante. Entonces tenemos que saber lo que es doctrina. Las enseñanzas las que son acerca de la expiación y que son absolutas, y otras que se pueden practicar o no se pueden practicar y no tienen ningún efecto sobre él. Segundamente, la necesidad de una doctrina es para que se establezca la autoridad de Dios y no la del hombre. Escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 15, 19. Dice, en vano me honran enseñando con doctrinas, mandamientos de hombres. Los fariseos, que eran los hombres religiosos del día de Cristo, ustedes saben, salieron de la cautividad de Babilonia en la grande sinagoga y protegieron la ley porque fueron llevados a cautividad por quebrantar la ley. Entonces empezaron a hacer interpretaciones orales y escritas sobre la ley y vieron esas interpretaciones como una barda, un cerco alrededor de la ley para proteger la ley. Y concluyeron, si el cerco o esa bardita está protegiendo la ley, tiene que ser que el cerco o esa bardita es más poderosa y más santa que lo que está protegiendo. Un razonamiento humano. Entonces ellos estaban enseñando las enseñanzas del hombre como doctrinas de Dios. Entonces tenemos que examinar para que la autoridad sea de Dios y no de un hombre. Mateo describe a Jesús como alguien diferente a los líderes religiosos, diciendo, porque las enseñanzas como quien tienen autoridad, no como las escribas. Mateo 7, 29. Todos los escribas, como dije, citaban a rabís, Cristo no. Entonces, cuando una persona me pregunta, ¿por qué tengo que ser salvo? Yo le digo, porque Cristo dijo que si uno no nace de nuevo, nunca va a ver o entrar al reino de Dios. Es la doctrina de salvación, de ser renacido de arriba, divinamente. Es una doctrina que no se puede negociar, no se puede torcer, es principal. La palabra también es necesaria aquí en doctrina para que tenga total libertad para perfeccionarme. Que yo me entregue la palabra, estudio verso por verso, capítulo por capítulo, para que la palabra me pueda refinar, transformar. El cristiano que dice que es cristiano y su vida no es transformada día tras día, semana tras semana, y no estoy hablando de perfección o vivir sin pecado, pero hay una gran diferencia entre mi vida antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo yo no podía obedecer a Dios. Ahora yo, después de Cristo,
puedo obedecer a Dios. Ahora puedo pegarle al tiro. Antes no podía. ¿Soy perfecto? Nunca. Y cuando fracaso, tengo a Cristo que confeso, me perdona y estoy permaneciendo en Él. Pero no vivo como vivía antes. Eso es bien claro. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios me trae convicción, la palabra de Dios me dice que estoy en error, la palabra de Dios me dirige a Dios, la palabra de Dios hace todo eso. Me enseña cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo debo ser hermano hacia otro hermano y cómo me debo comportar según y conforme a mi matrimonio, en la iglesia. Es la palabra de Dios que me muestra todo esto. Y tengo tres partes de mi ser. Tengo mi cuerpo físico, mi alma y tengo mi espíritu. El espíritu estaba muerto antes de Cristo. Mi alma es el intelecto, mis emociones y mi voluntad. Y el cuerpo es el vehículo donde el cual puedo manifestar mi vida. Y siendo muerto en espíritu, el cuerpo era el primero. Y mis emociones, mi voluntad y mi intelecto era el que estaba dominando por mi naturaleza pecaminosa. Fue nacido de nuevo, estoy invertido. Ahora mi espíritu está vivo. Ahora el espíritu dentro de mí es dominado por el Espíritu de Dios. Ahora mi intelecto, mis emociones y mi voluntad están sujetas al Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Y mi cuerpo es el templo de Dios. Vivo diferente, pienso diferente, actúo diferente. No porque soy bueno, pero porque soy bien malo y me arrepentí y ahora soy hijo de Dios. La gente dice, oh, va a estar usted en el cielo porque es tan bueno. No, bien malo. Por eso tuve que ser renacido. Por eso tuve que arrepentirme. Todo el hombre es malo. No hay uno bueno. La comparación no es entre usted y yo. La comparación es entre yo y Dios. Él es perfecto. Entonces no puedo alcanzarlo. Necesito la gracia de Dios. Tengo que venir por fe por Dios. También para que la palabra de Dios tenga total libertad, no solamente para hacerme más como Cristo, pero el Espíritu Santo es la tercera persona que hace esta obra por medio de la palabra de Dios. No es mi habilidad, pero el Espíritu Santo. Y empiezo a estudiar y a orar y el Espíritu Santo es el que está guiando y dirigiendo mi vida. Y si usted ha caminado con el Señor por cualquier tiempo, usted sabe y ha experimentado esto día tras día. Y quizás al principio su familia le dijo, vio la diferencia, pero no les gustó. Mucha de la familia dice, has cambiado de religión, porque no entienden que es una relación con Dios. La religión es por ritos, ceremonia, días de fiesta. Nos arrodillamos, caminamos a un monte. Pero Cristo murió. No necesitamos hacer eso ya. Todo lo que tenemos que hacer es clamar a Dios y pedirle que nos ministre, que nos instruya, que nos dirija por la palabra de Dios. Pablo oró por los filipenses para que todo su ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Y allí está el cuerpo, el alma. Y me entrego ahora al Señor completamente. Ahora no soy un esclavo a mi naturaleza pecaminosa, pero ahora tengo yo antes de ser renacido no tenía guerra.
conforme el pecado. Me entregaba. No había guerra. Cuando vengo al Señor, cuando soy renacido, ahora hay una guerra. Ahora tengo una naturaleza pecaminosa que mantiene y una divina ahora. Ahora puedo batallar, pero es una batalla que se puede ganar por la gracia de Dios. Es la evidencia que soy renacido del Espíritu Santo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Entiendo lo que es ser la voluntad de Dios por las doctrinas, la palabra de Dios. Y también para que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina. Estudiando sabemos claramente lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que es correcto, lo que no es correcto. Entonces, el propósito de la iglesia en Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante hasta el 16, nos dice allí que nosotros debemos de estar creciendo en Cristo Jesús, debemos estar desarrollando y madurando a la estatura de Cristo. 42 años son muy pocos años, se han ido así. Yo no soy perfecto, pero he viajado por todo este tiempo dependiendo de Cristo. Y me ha transformado a través de los años, como tanto a usted. Uno de estos días, si el Señor se demora y yo muero, el instante que yo doy mi último respiro, ¡pum!, voy a estar perfecto. Pero no antes de ese día. Pero sigo caminando con Cristo, que Él me está refinando y transformando más y más y más. El valor de las Escrituras está basada en el hecho de que Dios tiene autoridad sobre mi vida. Yo no soy Señor de mi vida ya. Antes sí lo fui. Ahora Él es Señor. Ahora, yo no puedo decir no, Señor. Es una contradicción. Si es Señor, solo puedo decir sí. Escúcheme bien. Un cristiano nunca puede decir yo no puedo. Solo lo que un cristiano puede decir es yo no quiero. De no poder, soy hijo de Dios, soy renacido, entonces Dios me prepara para todo en mi vida. Yo tengo que rendirme a Él, ir a la palabra, orar, ser lleno del Espíritu Santo, y Él va a hacer esa obra. No quiero decir que va a ser fácil, nos pone por medio de pruebas. Algunas veces pruebas que son bien grandes, pero lo hace para probarnos y para refinarnos, para hacernos más como Él y menos como yo. Y cuando eso ocurre, eso es bueno. Si yo quedo como soy cada día y no soy transformado, eso no es bueno para mi esposa o ninguna persona. Yo tengo que estar cambiando a más a Cristo cada día. El crecimiento del creyente es identificado como niños chicos, infantes, jóvenes y padres, las tres esferas que nos dice 1 de Juan capítulo 2, el versículo 12 al 14. Entonces ustedes saben, siendo padres o habiendo sido padres, que cuando traemos a ese niño del hospital, le quitamos toda la ropa y contamos todos los dedos y vemos que todo esté allí. Y luego en las próximas semanas y meses y años estamos viendo que esa criatura crezca físicamente, que desarrolle igualmente, que un bracito no crezca más que el otro, y que madure. Entonces es igual espiritual. Yo tengo que crecer en el Señor, desarrollar y madurar en cada esfera, según y conforme a mi edad en Cristo. Hay algunos cristianos que tienen 20 años en el Señor y tienen pañales. Están gateando, están rezongando, quejándose, están allá en la esquina con su mamila. ¿Cuántos años tiene?
42, ¿qué? Porque no estudian. No demandan de sí mismos lo que deben de entregar al Señor. Todos nosotros estamos en esa esfera, todos. Tengo que entregarme al Señor. La necesidad es grande para ver la doctrina que debo rendirme a ella. Tengo que estudiar, tengo que dejar que el Señor me dirija y todo. Terceramente, la autoridad de la Escritura para la doctrina. Otra vez, Dios habló de diferentes formas a través del tiempo. Como ustedes saben, en el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice Dios que en diferentes ocasiones, que significa muchas porciones, refiriéndose a los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es progresivo. Ningún profeta o ningún libro tiene la revelación completa, parcial, y fue progresiva. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Ahora, todavía hay profecías que se tienen que cumplir, pero Cristo cumplió más de 300 en su primera venida. Entonces, el Nuevo Testamento es el comentario sobre el Antiguo Testamento. Siempre. El Antiguo en porciones, progresivo. El Nuevo Testamento, completo cumplimiento de todo lo profético. Entonces, Dios se ha revelado en tiempos pasados en diferentes formas, en sueños, visiones, milagros, señales, maravillas, teofanías. Pero últimamente en el Nuevo Testamento se ha revelado finalmente y últimamente por su Hijo Cristo Jesús. Él no habla por medio de nadie más menos su Hijo, nos dice en el versículo 2 de Hebreos 1. No habla por María, no habla por Pedro, no por Pablo, por nadie, pero por Cristo Jesús. Entonces, cuando gente quiere decirme que hay otro camino, otra verdad a los cielos, contradice la doctrina de Dios. Habla solo por medio de su Hijo en esos últimos días. Nadie más. Ustedes saben si eran católicos, yo rezaba, como decíamos, a mis santos, a las vírgenes, mi escapulario, mi rosario y todo más, en caso que... Pero es religioso. Estaba manejando por la calle allí, de joven, una cerveza. Voy a pasar a la iglesia católica. Voy a pasar, me la pongo aquí entre las piernas, me persino, paso, me echo el trago. Soy religioso. Nunca me cambió mi vida. Pero cuando Cristo me redimió, cuando me salvó, gran diferencia en mi vida. El poder divino. Ahora tengo una relación como tengo con mi esposa. Es personal, es íntimo. No es algo que es impersonal. Dios dice que todas las escrituras son inspiradas por Él. En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la palabra inspiración allí en esa escritura quiere decir que Dios respiró literalmente el aliento de Dios. Es la revelación de Dios. Esto implica para ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la revelación de Dios y Dios es la que la ha revelado. La palabra de Dios es eficaz para cosas específicas, no simplemente en general. Tiene un propósito y una intención, que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para la buena obra de Dios, nos dice allí el versículo 17. Entonces, si yo quiero ser un cristiano, si yo quiero agradar a Dios, entonces yo tengo que ser un estudiante de la palabra de Dios. Si uno quiere ser doctor, se estudia medicina. Si quiere ser abogado, se estudia leyes. ¿Quiere ser cristiano? La Biblia.
No comentarios, no hay nada más en comentarios, pero todo lo que estudio comentarios tengo que pasarlo por aquí. Esta es la última verdad y la única verdad. Los comentarios son opiniones de los hombres que tienen que ser juzgados por la palabra de Dios. Muy importante. Los hombres también fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos dice 2 de Pedro el capítulo 1, versículos 20 y 21. Entonces, las profecías de las Escrituras no son de interpretación privada. Esa palabra no es la mejor para traducirla así. La palabra en realidad indica que las Escrituras no fueron declaradas y escritas por la habilidad o el impulso de los hombres, pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo, guiados, cargados y llevados por el Espíritu Santo para que cuando ellos escribieron el libro de Isaías, el libro de 1 Corintios, estaban bajo la inspiración, la dirección y el impulso del Espíritu Santo. Y después de eso, Pedro era como cualquier otro hombre. Ahora, nadie puede escribir bajo la inspiración hoy en día. La Biblia está sellada. Yo no puedo escribir el libro de Javier y meterlo ahí. 66 libros. La revelación de Dios bajo el impulso y dirección del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra, esta Biblia, no tiene errores. Yo puedo creer toda palabra, toda enseñanza, completamente. Se llama la inspiración verba plena, cada palabra. Evidencia, encontraron las Escrituras allí en Israel, en las cuevas de Qumran. Teníamos el manuscrito de Isaías, pero encontraron uno que era 700 años antes del que teníamos. Y cuando los compararon, la diferencia, creo que eran como 3 diferencias, pero esas 13 factores eran en letra, una letra o una palabra o algo que no afectaba el sentido, el contexto, en nada. 700 años. ¿Cuál manuscritos podemos encontrar igual? Ningunos. Ustedes han ido a la universidad, ustedes saben lo que dicen de toda la literatura y todo, y tienen solo 1 o 2 manuscritos 400 años después del autor, o 1500 años después, y nunca los dudan. Esta Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito durante los siguientes 30 años, 50 años de cuando murió Cristo. Tenemos 5,000 copias y partes de copias. Yo hago una carta y la escribo y la pierdo, pero he hecho copias de ella, 100 copias. Y en esa máquina, pum, 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 la tinta. Algunas veces quizás no sé si es una L o si es una T o si es una I, pero si yo sé el idioma, puedo compararlas y yo puedo saber y puedo llegar con manuscrito original, porque tengo 100 copias y puedo compararlas y sé la gramática y sé las palabras, sé el idioma y lo puedo componer, aunque no tenga el original. Es bien sencillo. Entonces la prueba que tenemos, Dios gana, pero el hombre contradice, dice, oh no, la palabra no es palabra de Dios, hay errores. Sí, hay errores. La próxima vez que usted oye eso, dígale al Señor así, mire, aquí está la Biblia, muéstreme un error. ¿A dónde está? Es un hipócrita, nunca ha leído la Biblia. Está repitiendo como perico lo que le han enseñado, el engaño. Es lo que está haciendo. Y si no sabemos doctrina y no sabemos la palabra de Dios, no sabemos cómo corresponderle. No sabemos qué decirle. Y nos vamos sin corresponder propiamente. Entonces es importante saber lo que la palabra dice, defendiendo doctrina.
El deber del creyente en relaciones con la doctrina es importante. Retén la forma de sana doctrina que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, en 2 Timoteo 1:13. Pablo le está exhortando a Timoteo. Timoteo es el pastor de la iglesia de Efesios. Profetizó Pablo que iba a haber herejes y falsos maestros en la iglesia allí. Ya son años después, ya están allí. Le está escribiendo a Timoteo. Ten cuidado. La palabra sana allí quiere decir buena salud. Buena salud. También en 1 Timoteo 4:16 dice que tú y yo tengamos cuidado de nosotros mismos y de doctrina y persistamos en ella. Entonces, no simplemente para tenerlo en mi cerebro, pero para mantener y permanecer en ella y para poder defender la doctrina cuando alguien dice, no, la Biblia dice esto. No, Señor, la Biblia no enseña eso. Lo que está diciendo usted es un error, es una mentira. Acuérdense que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Es todo lo que es. Cualquier persona puede comprobar lo que quiera tomando algo fuera de su contexto. Entonces tenemos que leer lo que hay allí antes y después y seguir el tema que está allí para interpretarlo correcto. Segundo Timoteo 2:2 dice que tú y yo encarguemos a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tenemos el privilegio de ser enseñados por Dios, entonces tenemos la responsabilidad de impartir a otros para que ellos mantengan la verdad y ellos puedan defender también la doctrina y ellos puedan educar a otros. Es un deseo que tenemos de Dios y una orden también de Dios. Y también que debemos practicar la palabra para insistir y tener nuestras vidas correctas. Y muchas veces la gente no entiende el nuevo nacimiento, entonces trata otra vez de decir que nosotros somos hombres y mujeres religiosos y somos extremos. Es una de las críticas dentro de la iglesia emergente que los cristianos se han hecho extremos y entonces están enseñando que debemos ser uno con el mundo. No. Cristo nunca fue uno con el mundo. Cristo estuvo con pecadores, pero Él no compartió con su pecado. Nunca. Entonces tenemos que estar apartados de eso. No que no tenemos la capacidad todavía, pero ya no vivimos allí. Es muy importante. La doctrina es algo muy importante. Si usted no estudia, si usted no medita sobre ella, si usted no tiene su tiempo, no solamente aquí en la iglesia, pero que se levante en la mañana o en la tarde, todos somos diferentes, depende de nuestro trabajo y todo, pero un tiempo usted abra su Biblia solo y esté ayer orando y pidiendo al Señor y empieza verso 1, 2, 3, 4 y a ver lo que hay aquí y qué dice acá y cómo cabe esto entre eso y los versos paralelos y eso lleva tiempo. Debo leerla completamente. Una vez al año, fácil. ¿Listos? 5 capítulos cada día. 5 días a la semana. La leen en un año. 5 son nada. 10 capítulos, 2 veces al año. Leo la Biblia en inglés una vez, una en español. Fácil. Es nada más para leer, para que esté adentro de mí. Eso es aparte de estudiarla. Piensen el tiempo que compartíamos y nos gustaba estar en motocicletas o en fútbol, o que sea, todo el tiempo que metíamos allí. Cosas que no tenían valor. Cuanto más el estudio de la palabra de Dios para
para mi matrimonio, para mis relaciones, para cómo guiar y dirigir a mi hijo, a mi hija, a todo eso, tan importante. Entonces, creemos que Dios ha revelado ciertas cosas seguras y ciertas objetivas, ciertas doctrinas que no podemos dejar ir hacia al lado. Y si somos hijos de Dios y hijas de Dios, entonces tenemos que defender la fe. Judas nos dice eso. No defender a Dios, no necesita defensa. Pero cuando una persona me dice, mire, yo creo en esto, yo creo que uno de estos días yo voy a ser Dios. ¿Y a dónde encuentra eso? No en la Biblia. Yo creo que cualquiera puede ser salvo con tal que no haga crímenes severos, matar a alguien o ¿a dónde agarra eso? ¿A dónde lo encuentra eso? Entonces tenemos que referirnos a la palabra de Dios, las doctrinas de Dios. Porque si no, entonces las opiniones de los hombres es lo que va a establecerse. Y eso no vale nada. Tiene que ser Dios, su autoridad sobre nosotros. Padre, te damos gracias noche, querido, que Dios en sus manos sobre nosotros. Gracias por la iglesia. Padre, poniendo pastores, en sus manos, líderes, y que no es la palabra, Padre, para toda la gloria. Te damos gracias por ella, no solamente los fondos, por el local, por los años, Padre. Padre, te damos gracias, te pedimos eso en nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias. Bueno, qué bendición cuando el Señor nos habla por su palabra, y creo que es súper chévere. Siempre estudiamos la Biblia sistemáticamente y ver un tema que nos lleva a tener como base principal la doctrina. Y siempre he dicho que cuando somos estudiosos de la palabra, nos permite tener criterio, ¿sí? Una de las cosas que falta en la iglesia cristiana es el criterio, de saber qué es de Dios, qué no es de Dios, pero eso solamente se obtiene cuando tenemos la doctrina del Señor. Si no, uno escucha cantidad de personas diciendo, tan lindo tal cosa, ay, mira que estuve en una reunión tan linda, algo hizo tan especial, pero quizá es algo que ni siquiera es bíblico, quizás es algo que ni siquiera viene de Dios, pero me pareció tan lindo, los pelos se me ericé, ¿sí? Pero no es de Dios, a veces ocurre. Entonces lo lindo es que debe ser de Dios, y si es de Dios decimos amén, así no nos guste muchas veces, pero es de Dios. Pero siempre es la palabra del Señor lo que debe prevalecer en nosotros. Entonces, gracias Pastor Javier, una bendición. El sábado, recuerden, les animo a que estemos puntuales, 4 de la tarde vamos a tener nuestro servicio, y les pido que se unan en oración conmigo para que tengamos un día chévere. Vemos cómo ha estado lloviendo y la lluvia es una bendición del Señor, y si ha de llover, pues nos haremos aquí y todo y estaremos contentos, pero si no llueve también sería más chévere también poder disfrutar. El Señor lo sabe y vamos a pedirle por eso. Recuerden, mañana tenemos oración, 6:30 de la mañana, y sábado 4 de la tarde. ¿Dónde está Paola? Está con los niños. Ahí está Paola. Entonces, para que si alguno de ustedes no se ha inscrito, o sea, tiene un deseo de traer algo para un compartir el sábado al final, como vamos a estar de fiesta, agradeciendo al Señor por su fidelidad, entonces puede inscribirse con Carlos, está ahí atrás. Entonces, si no es más, mañana tenemos oración y el sábado, recuerden, muy, muy chévere. Que Dios les bendiga, se han guardado sus diezmos ofrendas, ahí está la alfolía al final, y que tengan una feliz noche. Hasta luego.